Hola, somos Tangente y estamos de vuelta con un programa más para hacer un poco de análisis y también hablar un poco del mediano y el largo plazo con temas que creo que son importantes, que hoy vamos a darle un startazo y vamos a abordarlos con más profundidad en el futuro próximo. Así que les presento ya a quien tengo por acá. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Luismi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kike? ¿Cómo estás, Kike? Estoy contento. Bien, contento. Te veo contento. Estoy contento. Sí. Antes de arrancar, muchachos, les quiero recordar de los talleres famosos, ya ahora famosos, talleres de melamina para armado de muebles de melamina que tiene nuestro amable patrocinador San Miguel. Estos los dan en la tienda que tienen ubicada en la zona 9 y a beneficio de los oyentes y las personas que nos ven de Tangente tienen un 50% de descuento. Para eso solo tienen que comprar su taller, digamos, el acceso al taller en el PBX 2268-0808 o escribir al WhatsApp también que está en la página. Se meten a la página, hay un QR y pueden con eso tener acceso al WhatsApp de San Miguel para poder inscribirse en el taller. Que lo dan en la tienda de la zona 9. El taller ha sido un éxito rotundo, nos dicen. Ajá, para principiantes. Mujeres, ¿verdad? Exacto, sí. Aprender a hacer muebles de melamina es una actividad que a lo mejor muchos de ustedes no sabían que tenían interés, pero se ha vuelto muy interesante. La gente está accediendo al taller, así que les invitamos a que sigan participando y ojalá siga siendo un éxito. Exacto. Exclusivo para los oyentes de Tangente. Ajá, eso. Ya vamos a tener más promociones ahí para los oyentes de Tangente con nuevos patrocinadores que se vienen por ahí, así que vamos a... Y los que no oímos Tangente, pero de vez en cuando venimos. Pues también tenés acceso a tu descuento Pero viste el anuncio. ¿Te llama la atención la melamina? Me fascina la melamina. Es uno de mis materiales favoritos. Sí. Está bien, ¿no? Mijo, usted que es ingeniero, ya hemos hecho ese chiste, ¿no? Ármese ahí. Ármese algo ahí en melamina. Sí. Ármate un programa. Pero bueno, arranquemos entonces, mucha. Démosle una pincelada a la coyuntura de estos últimos días, así rapidísimo, para entrar al tema que creo que nos va a generar más discusión. Pero hablemos un poco del caso USAC, ¿verdad? Que es, creo yo, lo que está ocupando los titulares ahorita. El absurdo del caso USAC, le voy a llamar yo, ¿verdad? Porque digamos, ayer pudimos escuchar los primeros argumentos de la fiscalía y creo que a estas alturas ya dan risa, ¿verdad? Escuchar ahí un poco las claro, ¿no? A ratos Ajá, no da risa, aunque yo veo, digamos, el ánimo de los capturados, ¿verdad? Del doctor Velázquez, Eduardo Velázquez, de la misma Marcela Blanco. El doctor Rolfo Chang, el ingeniero Weber, también Javier, ¿verdad? Que está ahí. Y su siempre ánimo... nos olvidamos de alguien más que me siento mal. Perdón a los que se nos olvidan, sí, pero sí. Pero su ánimo a mí me contagia un optimismo que no me ha pasado con otros casos, ¿verdad? O sea, porque veo el semblante, los veo ahí con esperanza, los veo que saben que son prisioneros políticos y que el caso es totalmente injusto y eso me da... Creo que yo decía, esto me parece, y no sé si lo comparten ustedes mucha, es como un parteaguas este caso, ¿verdad? Yo creo que este caso es el que le termina de quitar el disfraz al Ministerio Público, ¿verdad? Porque es tan ridículo y los argumentos de la Fiscalía son tan ridículos que verdaderamente yo creo que la gente lo está viendo, ¿verdad? Y es tan obvio, y las caras de esas personas inocentes que están ahí enfrentando al sistema injusto. El contraste. ¿Verdad? Ajá. Creo que le da un sabor nuevo a todo esto, pero a ver, no sé. Javier. Bueno, de inicio, mi solidaridad con la familia y con los presos políticos. No son los primeros en Guatemala. Ya veníamos de un proceso de venganza política en contra de operadores de justicia, de gente, periodistas, exiliados, y antes de eso, pues varios comunitarios también, digamos, recientemente, para no irme muy atrás ya en la historia de Guatemala. La verdad, no son los primeros, pero definitivamente creo que es una vuelta de tuerca y como decía Luismi, el contraste es tan grande que no hay muchas explicaciones que dar. Es patético los argumentos que ha dado el Ministerio Público. Increíble cómo un juez cualquiera, ¿verdad? Incluso cisámenes moderno como es Víctor Cruz y la gente de su calaña, hayan accedido a operativizar un caso como este. Los argumentos son de veras, pero pueriles. Voy a leer un par ahí para darle un poco de contexto. Dice el fiscal Saúl Sánchez, presenta un video donde aparece Karen Herrera, parada ahí atrás. Y dice, está detrás de las personas que están haciendo la rueda de prensa. Y es muy simbólico, dice, porque significa que ella está detrás de los grupos estos. Ni Humberto Eco tiene ese dominio de la semiótica. La semiótica del fiscal, es impresionante la creatividad de esta gente en estos, y ese es uno, ¿verdad? Pero hay otro, voy a leer el de Marcela Blanco, pero mientras tanto, Kike, no sé qué te genera
estos argumentos del fiscal? Pues has dicho que es quizá lo más ridículo y a mí me costaba ver la posibilidad de hacer cosas más ridículas de las que se estaban haciendo. Pero efectivamente esto raya en lo absolutamente pueril e increíble. Tengo la esperanza de que el caso de las firmas falsas sea tan ridículo, sea por lo menos igual, ¿no? Este no creo que vaya a superar el otro. La ventaja que tiene este hasta ahora es que ya están mostrando lo que está en sus manos, ¿no? En el otro han sido un poco más prudentes y no se han atrevido a mostrarlo todavía, pero todo apunta a que va a ser por lo menos igual de ridículo. Pero en este caso lo que sucede es que además están tocando gente que ni siquiera está directamente metida en el fárrago político, ¿no? Y creo que eso ha exacerbado un poco más los ánimos de la gente. Eso por un lado. Y por el otro lado, la reacción tan inesperada de todo el mundo, ¿no? Yo lo decía en Twitter hace unos días que este caso ha sido una máquina perfectamente engrasada de construir símbolo tras símbolo tras símbolo, ¿no? Desde Marcela Blanco saliendo de su casa y transformada de muchacha joven, cándida y agradable en una posible lideresa política mayúscula, ¿no? Que todavía por supuesto no lo es, pero sus adversarios están poniendo las primeras piedras. Luego Eduardo Velázquez en La Patrulla cantando la chalana, ¿no? Mientras Marcela sonríe y lo recibe con alegría. Creo que un día después comenzamos a tener más información sobre Javier, el físico matemático que estaba a punto de graduarse, ¿no? Es que no ha habido cosa en este caso que les haya salido bien, ni a jueces, ni a fiscales. Los compañeros de martirio de Javier acordando aplazar un día la audiencia con tal de que Javier tuviera su espacio para graduarse virtualmente el día de hoy. Hoy circularon invitaciones. Convocando al plantón el día viernes. Hoy circulan invitaciones también para la grabación de Javier que se va a dar en Mariscal Zavala. O sea, todo eso, yo creo que los símbolos son poderosos. Es un increciendo constante, porque después de eso oímos la primera audiencia, ¿no? Y la primera audiencia, como decía Javier, rayana en lo pueril, rayana en el ridículo. O sea, parece un sketch cómico si no fuera así y el contraste simbólico del fiscal, ¿verdad? Su semblante, ¿verdad? Y del juez también, ¿verdad? Así, digamos, se les ve decaídos, no se les ve convencidos. El fiscal y su auxiliar. Sí, pero el fiscal y su auxiliar corrigiendo ahí en la audiencia, ¿verdad? Cosas, tomando notas y diciendo, las pruebas no las tenemos, pero ya las vamos a traer. Esa es la otra. ¿Y qué vas a eso? Algo de lo que se menciona, dice, el fiscal menciona que como indicios tiene publicaciones y videos de redes sociales, X, TikTok y Facebook. En los videos se ve a Marcela Blanco parada detrás de los estudiantes, ¿verdad? Eso dice. Y luego dice, también hay imágenes que ella subió a sus cuentas. Según Sánchez, es evidente que participó en una red criminal, ¿verdad? Evidente, con las pruebas que presenta. Entonces, digamos, el contraste es fuertísimo y yo creo que por eso yo decía, este caso sí está rompiendo un poco a esos que todavía a lo mejor eran presas de los torturadores de leyes, ¿verdad? Y que digamos, se abrazaban a esas explicaciones que nos dan estos abogados y dicen, bueno, yo aquí ya no encuentro... No sabría decir si es todavía más evidente que en otros anteriores, porque, por ejemplo, el de La Parra o el de Claudia Domínguez, o sea, ni siquiera el de Zamora, ¿no? No tenían mayor sustancia. En el de Zamora yo creo que lograron generar algún tipo de duda sobre las actuaciones de Zamora, pero me parece que ninguna sobre la alineación o la proporción entre las acciones y los tipos penales con los que trataron de incriminarle. Eso era completamente desaforado y desajustado. En los otros es que daba vergüenza oír las acusaciones, ¿no? Y no había ningún abogado con un mínimo de decencia o de honestidad intelectual que dijera esto es sostenible, ¿no? Entonces creo que en este caso
en realidad lo que lo hace diferente en el sentido en que tú lo estás mencionando no es la acusación en sí, puesto que los otros tampoco tenían mayor sustancia o ninguna sustancia en absoluto. Tiene más que ver con todos estos elementos que lleva aparejados, ¿no? Los personajes, sus reacciones, la brutalidad, la fuerza con la que se presentaron en distintos lugares, ¿no? El símbolo que constituye cada uno o sea, la universidad que fue reprimida en los 80 una vez más, con algunos de los que en aquellos momentos eran estudiantes, hoy convertidos en profesores, defensores de la autonomía, ¿no? Todo eso creo que constituye la novedad del caso más que la insustancia, la insustancia. Pero sí trasciende, digamos, lo que yo he recogido, más allá de percepciones. Bueno, siguen siendo, digamos, evidencia anecdótica y un par de cosas que tal vez son más sólidas y van a tener más calado, pero primero creo que en eso hay que entender que Marcela Blanco tiene un poder simbólico. Mucha gente me comentaba, es que vi a mi hija ahí. Vi a mi hija ahí, mi hija también, o sea, tiene una conciencia política que le nació en medio de lo que está pasando. Y me horroriza saber que mi hija podría haber escrito algún par de cosas o aceptar una casilla que tenía. O irse a parar a una manifestación. Y verla martirizada por esta gente. O sea, creo que genera un nivel de empatía que lastimosamente, yo sé que eso es injusto, pero no se escoge. No genera, por ejemplo, Virginia La Parra, que era un tema más que de la gente que entendíamos que estaba detrás. Es más complejo. Y también porque hay niveles o capas de esta sociedad que tienen una reacción muy visceral hacia CICIG. Me parece que en ese lado también hay que rescatar las reacciones del primer día. Me pareció de veras lamentable cómo un líder empresarial de este país, como es Salvador Pais, en ese momento, después de que había dicho que no había evidencia de que el golpe seguía, después ese día dice como que me solidarizo con Marcela Blanco, ahora ven lo que nos hicieron con el caso de financiamiento ilícito a nosotros. No es así, pues. O sea, eso es de una persona muy pequeña y mezquina en este caso, que revanchista, y cómo lo hace todo de él, ¿verdad? O sea, de veras debiera ser el autor de El Yo, desde una perspectiva muy mía. No se trata de ustedes, no es lo mismo. Una chica que no le puso plata a ningún partido, no había ningún tema a discutir ahí, tampoco salió pidiendo perdón en las cámaras, hay un tipo penal ahí que se puede seguir, se pueden discutir un montón de cosas de ese caso, pero no pasó la cárcel que pasó esta chica y hay un caso que perseguir, más allá de si son inocentes o no, por tecnicismos. Pero más allá de ese tipo de gente, digamos, en ese momento que solo podía ver su nariz, sí hubo gente que me dijo, pasó un nivel que yo no lo había visto antes pasar. Por eso el valor simbólico de Marcela, y también en cierta medida de profesionales muy respetados o de académicos, como es el caso de Eduardo Velázquez. Vimos cartas escritas por ejemplo, el físico guatemalteco que está en la Universidad de Cambridge, en una cátedra, escribiendo sobre el doctor Velázquez. Pues muchos le tenemos cariño al ingeniero Weber, de veras, le mando un gran saludo a él y a su familia, a sus amigos, al doctor Chang también, que es una persona muy apreciada. Entonces, sí creo que está moviendo cosas, y de la noticia que tuve, el sector privado tradicional se vio obligado a sesionar, de lo cual no se movió mucho la aguja públicamente, pero la correlación adentro de la discusión de pedir la renuncia de Consuelo Porras se reavivó, sin que se lograra, por supuesto, eso, pero sí hay... Pero te dice del impacto cosas que están pasando, digamos, en los subestratos. También hubo otras reuniones del diálogo convocado por el presidente Arévalo, donde otra vez no se cambió mucho la correlación, digamos, ni se llegan a pedir más, pero vimos comunicados efectivamente que en ese lenguaje pues desabrido que tiene el sector privado tradicional, en el cual es ese balance de no enemistarse del todo con el Ministerio Público, o sea, porque desconfían de este presidente y la ven como un balance, o porque les tiene colas machucadas, o porque simplemente no pueden imaginarse el futuro. Pero hay una necesidad que sintieron ellos, se vieron presionados a salir otra vez a decir algo al respecto. Entonces creo que sí es una vuelta de tuerca, y no solo mantiene, sino incluso mejora esta correlación, digamos, en clave de golpe no golpe. Sí, estoy de acuerdo. Quizá disiento un poco en decir que el tuit de Salvador Pais nace de una fan revanchista. No estoy seguro de eso, no creo que tiene más que ver con una
pésima lectura. No hacia Marcela, sino revanchista, creo, hacia los que él siente que no empatizaron en su momento con el martirio. Claro. No hacia Marcela. Sí. Marcela. Hacia Marcela había otras personas ahí que le pasaban la factura de tomarse selfies y ser fotogénica. A veces sí es gente muy pequeña, pero ahora, me refería en ese sentido. Hay otro elemento que no pasó desapercibido, pero tampoco se le dio, creo, el suficiente significado, que es el contraste entre dos imágenes o dos momentos, ¿no? Por un lado, y que sucedieron, si no recuerdo mal, el mismo día. Por un lado, la vicepresidenta electa Karina Herrera diciendo en un podio, a mí mi madre hace no sé cuánto tiempo me decía, dijo, no te metas en cosas, ¿no? Puede pasar algo. E inmediatamente después o inmediatamente antes, creo que fue inmediatamente después, la madre de Marcela Blanco acercándose a ella ya en el carro, esposada, despidiéndola y diciéndole, hija, algo así, hija, esto es muy triste, es muy doloroso, pero estás haciendo lo correcto, ¿no? Antes de comenzar la sesión de hoy, Javier hablaba de una serie que está teniendo lugar en Tangente a lo largo de varias sesiones, de varios días, que es Guatemala está cambiando. Hay ciertas cosas que están cambiando y creo que eso es... aunque son dos anécdotas que no son representativas per se de la sociedad, creo que son como dos puntos de contacto con la tierra que son muy significativos, ¿no? Y que eso haya sucedido el mismo día, en el seno del mismo partido de Semilla, en la misma coyuntura, creo que contribuye a definir un cambio de pensamiento que, si bien probablemente no sea de toda la sociedad, sí hemos visto suceder, sí hemos visto que ha estado en marcha por lo menos desde 2014, ¿no? El perder ciertos miedos, el atreverse a decir ciertas cosas y el estar dispuesto a afrontar consecuencias inapropiadas, injustas, brutales, por hacer lo que es a todas luces correcto. Sí, y esos símbolos que yo espero que estas personas recuperen su libertad muy pronto. Sabemos que la lentitud del sistema y que también lo van a intentar alargar lo más posible para tenerlos en la cárcel el mayor tiempo posible. Eso lo sabemos, pero ojalá sea lo más pronto posible. Decía el embajador McFarland, y no sé si están de acuerdo, me parece una lectura muy apropiada, es una toma de rehenes. Esto fue más un secuestro, ¿verdad? Que una captura y creo que el simbolismo de cuando fueron, porque perdón que usemos el ejemplo de Marcela, pero creo que es el símbolo más fuerte de este caso en particular, aunque todos los otros son igual de impactantes, ¿verdad? Pero cuando la van a traer a su casa, ¿verdad? Una casa de clase media, salen los vecinos asustados a ver y al verla pasar la apoyan, ¿verdad? Y luego el despliegue, ¿verdad? Que creo que eran unos 15 policías, entre que policía, con la cara tapada, gente del MP, los agentes tapados como que fueron a entrar a la casa de la hija del Chapo, ¿verdad? Todo eso, digamos, abona a este sentir que yo sí lo empiezo a ver, y seguramente ustedes van a tener más datos adelante sobre están midiendo esos puntos, me imagino. Vamos a tener mañana, creo yo, un programa con Gustavo Arrarti y con Rudy Herrera sobre los indicadores del para medirlo, porque yo creo que el impacto, o sea, por puro hacer así en el aire, ¿verdad? El impacto que ha tenido este símbolo, Marcela Blanco, pero el resto de personas también, sí está dándole un giro a la discusión en redes, ¿verdad? Y el otro tema que quería traer, que está relacionado, es lo que dijo el diputado Montano en estos días, ¿verdad? Que es otro tema, que también es un símbolo importante, pero yo creo que ayer, en redes particularmente, que es el ambiente donde se desarrolla esto, se está acorralando a la dirigencia del Net Center, si lo queremos ver así, ¿verdad? Y creo que está teniendo un efecto. O sea, no sé cómo lo ven ustedes. Es pronto para analizarlo, pero yo creo que sí está empezando No tanto. Creo, primero, acorralarlos un poco, al menos. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. De hecho, hace mucho tiempo tenemos una noción de quiénes están detrás de Yes Master. Algunos nombres han salido, incluso eso de que estén pronunciados por un diputado conservador de derechas, unionista. Sí. Le dio otra fuerza. Sí, digamos, conectado a élites económicas o perteneciente a élites económicas del país. Exacto. Claro. Cuyo partido además votó a favor de la continuidad de Consuelo Porras. Y que tiene otras ramificaciones, porque empiezan a atacar a una persona de Pedotran, el Net Center me refiero, empiezan a atacar al hermano del diputado, o sea, esto se... Ahí es donde, o sea,
sé que afuera es difícil hacer esos matices, pero creo que sí es para los que estamos en el equipo de Tangente y para nuestra audiencia. Hay que hacer matices acerca de... Es como un diagrama de Venn. Imagínense cómo se va armando, ¿verdad? O sea, el pacto de corruptos 2016-2023 tiene subsets y se ha ido desgranando claramente. Y la facción golpista, aunque no parezca, es pequeña. Y hay gente muy impresentable afuera que no es golpista y no quiero que se entienda una apología de esas personas. Pero a mí no me gusta, digamos, si venimos aquí a hacer análisis, hay que tratar de meterle un poco más de rigor. Y en ese sentido, Enrique Montano nunca ha sido golpista, ni sus ex compañeros correligionarios de Unionista, que ya no está ahí. O sea, Montano tuvo un pleito, digamos, a la hora de buscar espacios políticos y no tenía atracción que tuviera espacio político en el proyecto fallido, Proyecto Valor Unionista. Se queda afuera y ahora es un diputado independiente. Entonces, en su momento, si bien él o en el partido en el que estaba apoyó a Consuelo Porras, no están apoyando el golpe. Y él, cuando sale electo en la... que también hay que entender en eso que yo ya no veo a Shirley Rivera en golpista, al contrario, todas las acciones que ha hecho la presidenta del Congreso son no golpistas. Su manejo de la agenda, incluso el manejo de estas comisiones de postulación no hubo. Ya se le ve reubicándose, digamos. Salieron, digamos, la comisión de antejuicio para Willy Castillo y ahora la de los magistrados no le salió favorable en el manejo de los tiempos, que es lo que puede tener para pulsear un poco el presidente de la comisión a favor a los golpistas. Y Montano claramente llega y dice, bueno, o sea, yo no vengo aquí a exculpar a los magistrados del TSE, pero tampoco nos vamos a apurar, ¿verdad? Tampoco llegó, digamos, a cuando en su momento lo hizo Taracena diciendo, es tiempo de Cuaresma, esto va a ir a paso de procesión. Pero, qué genial Taracena. Pero ahí se le empieza a ver ese pulso con los golpistas adentro de la comisión, que aceleraron un calendario para entregarlo antes de final de mes, y con este Net Center. Este Net Center golpista que hemos visto, que es el vocero extraoficial del MP, y él se atreve a mencionar algunos de los nombres con los cuales pues, sabemos o hemos especulado, se dice que están detrás de esa cuenta. Y lo hace de una forma correcta, me parece a mí, que a este tipo de bullies no hay que mostrarse con miedo hacia ellos. Y creo que su reacción en ese caso es clara, de que él se desmarca de ese esfuerzo golpista y de que ese telón que protege esta impunidad que han tenido estas personas a través del miedo está cayendo. Y eso lo que te dice es correlaciones y te dice que el epicentro de poder está cambiando. Y ese es otro tema, porque digamos, aquí ahí está el papel que jugó la suerte, digamos, lo fortuito que fue que fuera el diputado Montano el que quedara presidiendo esa comisión. Una cuestión fortuita. Un diputado que ya va para afuera, que no tiene... Que casi ni llega. No llega al Congreso mucho, no tiene mayor relevancia en ningún espacio, cae ahí. Y luego él se siente atacado. Pero porque esa es la otra. O sea, él se siente vulnerado. Dice, atacaron a mi familia, a mi mamá, a mi hermano. Y eso provoca esa reacción de él. Todas estas son cosas, digamos, que se le salen de la mano a las fuerzas golpistas, ¿verdad? Que se van ahí y que mueven el tablero. Que son canarios en la mina que te va diciendo cómo está el... Y además de ese carácter fortuito, aleatorio, azaroso de que él quedara elegido y todo esto, después sucede que me parece a mí que él lo hace sin mayor cálculo, ¿no? Se le van ocurriendo las cosas y dice, bueno, pues ahora lo voy a denunciar. Tengo a los del MP aquí delante, lo voy a denunciar aquí, ¿no? Lo habla, es así como... Y luego sale y da declaraciones a la prensa. ¿Estaba atacando a José Rubén o defendiéndolo? A mí no me quedó claro. No vi la declaración. No estaba muy... no se entendió muy bien si estaba atacando. Pero sí fue... Pero y sale después y se nota que se ufana, ¿no? Mira lo que acabo de hacer delante del MP y había que hacerlo aquí, ¿verdad? Lo dicen declaraciones, no sé si a plaza pública o a... Fue una buena ocurrencia. Sí. Fue una ocurrencia que cae en terreno preparado, porque unos días antes se filtró esta solicitud del Ministerio Público a Elon Musk, a Twitter, a X, pidiendo datos de una serie de cuentas de Twitter, ¿no? Su despacho, decía. Apreciable licenciado Musk. Piden información sobre ciertas cuentas de Twitter, eso se filtra y días después el diputado le dice al Ministerio Público, quiero saber quién está detrás de esta cuenta. Incluyan ¿no? estas. Entonces, como decían ustedes,
están acorralando no solo al NetCenter, están acorralando al MP, porque aunque ha dado suficientes muestras de no actuar con coherencia el MP y de escoger los casos de una manera nada arbitraria, muy teledirigida contra cierta gente, ahora posibilita con mucha facilidad el argumento de, bueno, pidieron esta información sobre estos, ahora un diputado le está pidiendo que investigue esta cuenta en específico. ¿Qué va a hacer con esa cuenta, ¿no? Y eso va a erosionar todavía más el discurso del MP, no solo frente a todos los que ya estamos convencidísimos de lo que está haciendo, sino posiblemente frente a algunos de los que han sido sus aliados o protectores o inductores o que pueden ver que ellos mismos están en peligro en un momento en que no hagan exactamente lo que el Ministerio Público les pide. Hace unos días yo me preguntaba si el Ministerio Público iba a actuar contra el INASIF por haber dictaminado en contra de lo que el MP quería que dictaminara, ¿no? Que era que las manifestaciones en redes sociales de las personas a las que el MP estaba persiguiendo por el caso de la USAC eran inductoras de la sedición, ¿no? Y el INASIF dijo no. Dije, bueno, ahora se van a ir contra el INASIF como han hecho contra el TCE y como han hecho contra otras instituciones que originalmente eran aliadas y ahora parece que ya están actuando con mayor independencia. Pues la primera reacción del Ministerio Público no fue de agrado frente a ese fallo, fue de descarte, ¿no? No han hecho su trabajo bien, no están haciendo un análisis criminalístico, criminológico, no sé qué término utilizaban, ¿no? Pero esa reacción sin complacencia que está teniendo el MP contra esas instituciones puede suponer el reflejo que a otros actores que estén todavía dubitativos y permanecer ahí les haga tomar una decisión, ¿no? Montano, digamos, si echamos la vista atrás a hace unos meses, podía estar entre esos grupos o entre esos actores que se... o no, pero no desmarcado públicamente. A eso me refiero, ¿no? De esos actores que podía haber dudas de con quién estaba, ¿no? Ahora ya lo han alienado totalmente. Sí, claro. Han echado. Ajá. Que eso, por cierto, es algo que también tácticamente desde los otros grupos se suele hacer mal, ¿no? En lugar de lograr aliados, se les empieza a atacar de entradita. Cuando hay dudas de con quién está, se les empieza a atacar, a insultar y a colocar en el otro lado, y lo que terminas es haciendo, sí. poniéndolos en brazos de tu adversario, ¿no? Hay que aprender de ese caso sobre el comportamiento que se tiene a veces en espacios digitales, ¿verdad? Y esos ataques. Pero no solo digitales. Bueno, también le estamos dando mucha importancia a lo digital, y lo tiene como... Pero no es el único, ¿no? No, de hecho, a mí me impresiona las élites políticas y las élites judiciales de este país. Ayer estaba escuchando un programa de radio. ¿Radio? ¿Qué es eso? Fíjate que es una tecnología del ayer. Ok. Pero estaba escuchando como audiencia captiva que iba en mi carro, y en ese momento pues me iba escuchando la radio. No logré identificar el nombre de quién, pero era un recién electo magistrado de salas de apelaciones, encendido. Estaba completamente ofendido de que el ataque de esta sociedad al estamento judicial del país, y como su alegato era al conductor del programa: mire, ayúdeme usted a que la gente entienda que si atacamos al sistema de justicia estamos atacando a todo el país. Unos de esos argumentos bien imbéciles respecto y con ocasión de las recientes elecciones, que todavía creo que faltan un poco, ¿verdad? Sí, elecciones de salas de apelaciones. Pero a lo que iba es la burbuja en la que viven, o lo que piensan de las posibilidades de la opinión pública. ¿Les duele? Lo deben de sentir. O sea, este juez, asumo yo, que tiene su lugar de trabajo en la ciudad capital o un núcleo urbano donde mayoritariamente la gente votó por Semilla. Si fuera en la capital, es casi que 85% que votó por Semilla en la segunda vuelta. Ganó en primera vuelta aquí también masivamente. Debe tener gente muy cercana que conoce, que sabe, que vota por Semilla y que esto es cierto, y que está la gente como la gran diabla, y está harta de esta clase política y de la corrupción y de estos manoseos judiciales que el MP ha hecho más notables.
o notorios, perdón. Y se estaba enojado de que la gente no entendía. O sea, la miopía de estas élites, y esas élites que no se adaptan, que no tienen el pulso de los tiempos, tarde o temprano son desplazadas. Y lo otro son los diputados. O sea, yo entiendo completamente y creo que hay diputados que sus patrones de voto y sus posicionamientos, y algunos los conozco, y, o sea, son gente que ha tratado de, en medio de todo esto, hacer un papel digno, digamos, adentro de ese chiquero que es el Congreso, y estaban ofendidos claramente con el pasado miércoles, cómo fueron sacados a sombrerazos después de que se fueron los diputados de Semilla y otros, por ahí creo que se fue también una diputada de Huinac y no sé. Yo entiendo que pueden estar molestos con recibir una madriza y golpes y lo que sea, pero tienen que reponerse a ello y entender qué hay detrás de esto. Y su sesgo, lo vimos en un encendido alegato en Jefes de Bloque de Lucrecia de Palomo, se estaba dirigiendo a Samuel, y Samuel así como esto no es conmigo, Samuel a su teléfono y la cámara hacía un paneo, ¿verdad? De Lucrecia de Palomo a Samuel, de Samuel a Lucrecia de Palomo, y ella casi que dirigiéndose a él y regañándolo porque las huestes de Semilla estaban afuera del Congreso y eso era inaceptable, y la violencia, la gran diabla y todo. Y Samuel, o sea, o estaba atendiendo algo muy importante en su teléfono, o no le estaba poniendo atención, o ya tiene, digamos, el tema de que empieza a hablar Lucrecia de Palomo y desconecto el cerebro, o estaba efectivamente despreciándola. Pero lo que hay detrás de eso es pensar que esto es un gran complot de Semilla, que tiene capacidad de movilización, gente de calle. Que comienza en la primera vuelta cuando logran pasar a la segunda. Es que no la tienen. O sea, hay gente de esas élites que de veras en su cabecita piensa que Semilla organiza las movilizaciones de las autoridades indígenas o que tiene a esos activistas de calle en su bolsillo y que los saca y que eso no funciona así. O sea, los que tenemos un poco más de conocimiento de cómo opera esto, Semilla no tiene ese tipo de ñeque, digamos, de acciones de calle y menos de... Ya quisiera. Sí, y de hecho... Cualquiera ya quisiera tenerlo, digamos, si está en la arena política, pero sin duda Semilla no lo tiene. Yo me acuerdo cuando hace unos meses... se le instaba a Semilla a convocar a la gente a salir a las calles, a defender el voto, etcétera, y dentro de Semilla las conversaciones eran, ya si convocamos y no viene nadie, esto va a ser un gran ridículo. ¿Cómo nos vamos a ver? Porque no había ninguna... Pero lo que voy son esas élites desconectadas que no entienden todavía el pulso de la calle, me imagino que muchos ahí estarán, o no sé si muchos, pero un puñado estará con ese desvarío de que hubo fraude y se escudan en eso, pero harían bien realmente en sacar un poco la cabeza de su burbujita. Todos tenemos nuestras burbujitas, pero algunos hacemos el esfuerzo denodado de remontarnos a esos sesgos para entender de qué va el país. Porque hay gente que yo veo ahorita en esas élites dirigenciales políticas. Y hasta estratégicamente, digamos. Empresariales. Y aquí termino. Porque me decía alguien con conocimiento del sector privado el día de ayer, una buena conversación, me decía, también hay que entender que los líderes empresariales son bien timoratos porque quiera que no tienen sus bases. Aunque ellos manejan, digamos, los más poderosos, las cámaras empresariales, quiera que no, hay gente en esos chats o en esas cámaras con una muy baja cultura política que de veras o piensa que hubo fraude o que lo ve en clave, aquí vienen los comunistas. Entonces manejan los tempos porque les cuesta ser más asertivos a pesar de que ellos son más ilustrados políticamente que sus bases adentro del sector privado. Y ya sea porque esta coyuntura les ha sacudido tanto que les ha metido miedo, ya sea porque creen que hay cosas que pueden ganar. Yo he visto algunos... miembros de las élites empresariales que se empiezan a abrir y empiezan a buscar interlocutar con otra gente. Creo que han entendido algunas cosas que no habían entendido hasta ahora, hasta estas elecciones que han sido un shock particularmente emocional para muchos de ellos, ¿no? Estaban convencidos de que todo iba bien, de que todo iba bien para ellos, de que estaban seguros, de que eran queridos en cierto modo, ¿no? O por lo menos en los círculos que más les importaban, ¿no? De que un vuelco como este no se podía dar. Y de repente han tenido una epifanía reflejada en los resultados electorales, que es todo está mucho peor de lo que creíamos, incluso para nuestros propios intereses. Y ahí empiezan a escuchar la asesoría de algunos asesores que les estaban diciendo esto, pero a los que no les prestaban atención, ¿no? Porque siempre había una suerte de reforzamiento de lo que ya creían, ¿no? De sesgo de
de confirmación. Tenían varios asesores y cada uno les decía una cosa y escuchaban a los que les decían que iban bien, que iban bien, ¿no? Ahora no, ahora ya están empezando a escuchar a los que decían esto está yendo mal, ¿no? Encontraron ratificación de eso en las elecciones y una ratificación ante la que no pueden hacer oídos sordos ni cerrar los ojos. Entonces eso les está obligando a salir de sus cuevas y a intentar establecer relaciones con gente con la que no querían tener relaciones porque preferían... O que eran relaciones que se habían roto en los últimos años, porque digamos, hubo un avance, luego creo que los años de la CICIG, si le llamamos así, rompieron muchos de esos espacios de comunicación que había. Es cierto, ¿verdad? En los casos que estoy hablando yo, hablo particularmente de empresas que no tenían esas relaciones tampoco. Digamos, son nuevas. Ni siquiera en Estos aquel son nuevos momento. esfuerzos. O sea, estoy hablando de algunas de las corporaciones más conservadoras de... Aprovecho, Quique, ese tema que pones sobre la mesa para pasar al siguiente tema que tenemos hoy, y es hablar de esas... PariSmart. No, también voy a aprovechar para eso, pero aprovecho para dos cosas. Primero, para contarles que Piedra Santa, nuestro otro querido patrocinador, tiene en este mes del 10 al 25 de noviembre, ¿verdad? Todavía quedan unos días, sí, un par de días, 20% de descuento en todos los libros. Esto por el Black Book Month, ¿verdad? Que está ahorita llevándose a cabo, así que pueden ir a Piedra Santa y pedir este 20% de descuento. Pero hay otra promoción también de Piedra Santa, que es si pagan con la app esta que se llama Sigi, que es una app nueva que hay para hacer pagos muy fácil. Si pagan con la app, tienen un 40% de descuento. O sea que bajen la app y la usan. Ahí está disponible en App Store y Google Play. Y si van a Piedra Santa, pues 40% de descuento en la compra de los libros que hagan. Así que aprovechen la promoción, que esa también está del 20 al 25 de noviembre. Todavía quedan un par de días. El mensaje subliminal es: hay que leer para comprender. Hay que leer para comprender. También se puede leer para... Y hay puro placer. Exacto. Puro y hay una gran variedad de libros ahí que pueden ustedes, aquí nos ponen varios hay de todo, ¿verdad? Poemas de la izquierda erótica, Ana María Rodas, Los Nazarenos de José Mía, algo de Walter Rizzo, si quieren leer, o el Holocausto por balas, ahí hay de todo en Piedra Santa, así que, por favor, vayan, visiten y aprovechen el descuento, porque no hay más que eso. Esa conexión que hiciste sonó muy condescendiente. Piedra Santa se ganó el premio Quetzal de Oro por dos de sus publicaciones de este año. El Quetzal de Oro 2023, ya lo van a anunciar públicamente. ¿Qué es el Quetzal de Oro? Es una premiación a publicaciones de libros editados en Guatemala. ¿Y quién la da? ¿Qué? No lo sé. No sé. Queda pero tarea, primera vez que tarea. Javier dice no lo sé en antena, ¿verdad? En vivo. Esto va a ser corte, Esto ¿no? va a ser meme. Sí, para Instagram. Sticker de WhatsApp. No es cierto. Bueno, Daniel sí lo ha dicho, pero Sí. en privado. Sí. En privado. Voy a aprovechar este corte para contarles también de PariSmart, ¿verdad? Aprovechando que estamos en esto, PariSmart, recuérdense que es ese producto que sirve para proteger su hígado, básicamente. Estamos en época de convivios, vamos a estar yendo a reuniones, que tenemos ahí aniversarios, convivios. Entonces, toca tomarse un PariSmart una media hora antes de la primera cerveza o el primer vino, y con eso protegen su hígado y evitan los molestos efectos de la goma, ¿verdad? Que Hoy sirve para el café. Vamos a ver más tarde. Cada Entonces, quien les encarga su PariSmart. Sí. Sirve para el café también, porque a veces Un poco de acidez. No, ahí tal vez un lanzoprazol, una cosa un poco más. Pero no, para si es vino, entonces sí, ahí sí. Pero bueno, PariSmart, ya saben. Los 40 y tantos, Ajá, Quique. súper. Quique, por favor. No es rejuvenecedor. No es rejuvenecedor. Pero ya saben, Super 24 y farmacias, 10 quetzalitos la pastilla, y con eso pues amanecen tranquilos el día siguiente. Una inversión mínima para poder cuidarse un poco. Pero bueno, Quique, vos ponías el tema de nuevas formas de relacionarse entre nuevo gobierno, un gobierno con unas características particulares, creo yo, sociedad civil, ¿verdad? Sector privado, que digamos es parte de sociedad civil, pero digamos, no sé si vamos a definir. Sí, no sé si vamos a definir qué es sociedad civil, tal vez no nos metamos a esas honduras, pero por lo menos, digamos, esas nuevas formas de relacionarse que vos decías ya se están comenzando a ver, aún en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Y que el gobierno todavía está, digamos, camino a tomar posesión.
Pero ¿qué va a pasar, verdad? Porque es un tema que vamos a tener que hablarlo, porque sí va a haber que reconfigurar las relaciones sociales, ¿verdad? Yo creo que hay una parte que hay que reconstruir, porque sí hubo un resquebrajamiento de esa forma de relacionarse entre sociedad civil, gobiernos y demás. Los últimos 2 gobiernos han sido de tensión completa entre sociedad civil, prensa, sector privado. 3, ¿verdad? diría yo, y progresivamente. Bueno, 3. Digamos que yo creo que el de Otto Pérez fue el que lo rompió, ¿verdad? Y los otros 2 han mantenido la tensión, ¿verdad? Esa tensión y esa mala forma de relacionarse. Maldonado Aguirre, que también tuvo su relevancia. Que además, ¿verdad? Sí, exacto. Hay que el hablar interinato. de ese interinato, ¿verdad? Pero a ver, empecemos a... El más buscado de la historia, ¿verdad? Desde hace 40 años. Que Total. Y fue un viaje de ácidos, pero ese señor. Pero empecemos a hablar de esto para poner el tema sobre la mesa y lo vamos a desarrollar más adelante en otros programas que Quique promete traer ya preparados sobre el tema de la nueva sociedad civil o quién va a ser, porque también hay liderazgos que ya están muy saliendo, ¿verdad? De la sociedad civil, gente que ya No están saliendo, pero sería bueno que... No, pero el tema es que también ya esas personas a veces dicen, yo ya no quiero, ¿verdad? O sea, yo estoy aquí sosteniendo un poco esto, pero ya no quiero, ¿verdad? Ya es hora de nuevos liderazgos y no hay. ¿Se vació la sociedad civil o no? Me acabas de poner una tarea que yo no había prometido cumplir, yo había sugerido. Aquí tomamos compromisos. Mira, lo que pasa es que yo creo que en los 3 últimos años, venimos teniendo que desarrollar trabajo en 2 movimientos casi contradictorios, no contradictorios, pero en 2 direcciones distintas, pero complementarios, ¿no? Y una es un trabajo de contención, una estrategia de resistencia frente al embate autoritario, y otro es un trabajo de reconstrucción, casi, no voy a decir vanguardista, pero de avanzada, ¿no? Y lo que yo he visto de una manera muy notoria es cómo se ha ejercido, cómo se ha levantado ese muro de contención, con mayor o menor debilidad, pero se ha ido levantando, ¿no? Pero el otro trabajo se ha hecho muy poco. Creo que en mi percepción, probablemente equivocada o muy parcial, es que la sociedad guatemalteca en general, las organizaciones de sociedad civil como reflejo de eso, están muy preparadas para ser resilientes, para retener, para detener, para frenar cosas, para señalar lo que está mal, pero se han desarrollado capacidades, si no inexistentes, por lo menos no al mismo nivel, para lo contrario, para avanzar, para hacer propuestas críticas de mejora, etc. Y este periodo creo que ha sido un reflejo de eso, ¿no? Contención, pero poca capacidad de avanzar por otro lado. Digamos, la CICIG en su momento fue una muestra de lo contrario, ¿no? Una gran propuesta que yo creo que, pese a lo que dice Daniel, que fue un fracaso, yo creo que salió bien. Yo le dice que no. Por eso, contra lo que dice Daniel, ¿no? Digamos que su éxito fue el motivo de su caída, ¿no? Creo que ahora seguimos en esa misma fase, ¿no? Cuando uno tiene conversaciones en su entorno, oye a la mayoría de la gente sumida en la preocupación por la crisis actual, que es una crisis de retroceso, ¿no? Con el embate autoritario. Y cómo contenerla, cómo protegerse de eso. Pero hay poca conversación, no sé si cada quien está reflexionando por su lado, pero poca conversación con respecto a ¿y ahora qué? O sea, hubo un gobierno previsiblemente no autoritario, sino demócrata, que ganó las elecciones y es una oportunidad para reconstruir hacia dónde se va a llevar eso. Por supuesto que quien lo tiene que llevar adelante es el propio gobierno, pero hay una oportunidad para toda la parte de la sociedad que ha estado resistiendo, ¿no? Y es reconduzcamos esta situación hacia tener una democracia más completa que la que hemos tenido en décadas, o por lo menos hacia donde estábamos hace 10 años o algo por el estilo. Esa reflexión entraña muchas otras reflexiones, ¿no? Que tienen que ver con qué posición va a adoptar la sociedad civil frente al nuevo gobierno, cómo se va a relacionar con medios de comunicación, cómo se van a posibilitar múltiples cosas, cuáles son los objetivos, ¿no? Si es un objetivo transformador estructuralmente o si es un objetivo de calmar las aguas y propiciar una transición para que dentro de 4 años sea posible que otro gobierno distinto del de Semilla posiblemente
continúe con la profundización democrática, ¿no? Esa conversación creo que no se está dando de la manera sólida y reflexiva que debería estarse dando, porque está a la vuelta de la esquina y pone sobre la mesa muchos dilemas y muchas preocupaciones. Entre ellas está la que tú mencionabas, ¿no? La de el posible vaciamiento de la sociedad civil. No vaciamiento al punto de quedarse sin miembros, pero ha pasado en otros países en los que ha habido transiciones de esta naturaleza. No es nuevo, deberíamos estar precavidos. Y ya estamos viendo que Semilla, que como todos sabemos es un partido con una cantidad de cuadros muy insuficiente para las posiciones que tienen que llenar, está empezando a echar mano de líderes de organizaciones, de técnicos de organizaciones de sociedad civil, muy capaces, muy inteligentes, pero que van a, al irse al gobierno, van a dejar muy debilitadas esas organizaciones que cumplen funciones muy importantes en la sociedad hoy por hoy. Esas funciones a veces tienen que ver con la propuesta y a veces tienen que ver con el escrutinio crítico del gobierno. Si eso se pierde en las organizaciones, la pérdida es mayúscula, por muchos motivos, ¿no? Se pierde la capacidad de control sobre el gobierno va a durar 4 años, ¿qué va a pasar después con la sociedad civil cuando se tenga que reconstruir? Todas esas conversaciones yo creo que es importante tenerlas desde hace un año. Ajá, y que eso tiene que ver con de dónde viene Semilla, porque Semilla viene de ahí, ¿verdad? O sea, muchas de las personas que están en Semilla, el presidente electo, digamos, es gente que ha participado en distintos espacios de sociedad civil por muchos años, ¿verdad? No. Bueno, pero digamos sí, que tiene relación o que ha estado sí, cercano. también, digamos, viene de la sociedad civil internacional. Digamos, participaba en Grupo Barómetro y otros espacios, digamos, de sociedad civil. Digamos, un poco diciéndolo ahí. Entonces, es lógico y natural que su relación, o sea, sus relaciones sean con personas de sociedad civil y que de ahí echen mano para jalar. Ahora, el tema es lo que vos decís. ¿Qué pasa con estas organizaciones que se quedan sin su capital humano? ¿Qué pasa? Y luego que además, organizaciones que además, por tal vez tres gobiernos, decías vos, han sido oposición o han jugado un papel de oposición al gobierno y demás, ahora son, si no amigos del gobierno, algunos de sus cuadros, parte del gobierno. Yo quisiera solo señalo un detallito ahí, porque casi todos los gobiernos han echado mano de la sociedad civil, pero no tan masivamente y generalmente ha sido de una sociedad civil que se había constituido en buena medida con el objetivo de colocar gente en el gobierno. Pienso en un reportaje que hicimos hace, no sé, 8 o 10 años en Plaza Pública sobre la batalla de las ideas, ¿no? Y había think tanks, generalmente conservadores o liberales, que reconocían que una parte de su misión era colocar gente en el gobierno para que sus ideas tuvieran más influencia. Eso pasa en muchas partes del mundo. Pero pienso que los que lo reconocían explícitamente eran, en aquel momento, no MSN, así con cuadros políticos. Así es. Bueno, MSN porque tenía un proyecto. Así es 100, explícitamente decían, una parte de nuestro objetivo es meter gente en el gobierno para poder desarrollar las políticas que creemos apropiadas, ¿no? Entonces, esos think tanks que tenían esa misión, estaban preparadas para, en cierto momento, dejar ir a ciertos... Tenías como una rotación interna ya diseñada, digamos. Exacto, y emergían otros... Pero una política de acogerlos una vez salieran de la función pública. Ajá, también. Eso, ofrecerles algo a que regresar, porque esa es la otra, el costo de hacer función ahora pública. Bien, el vaciado de la sociedad civil que estamos viendo se va a dar... quizá masivamente, quizá no tan masivamente, en organizaciones que no tenían ese objetivo. Hoy es más amplio. Es más amplio y son organizaciones que se fundaron con otros fines. Entonces, no necesariamente se están preparando para esa rotación. Y eso puede tener más impacto que en las organizaciones que sí nacen con ese fin específico. Claro. Yo quería meter un par de, no sé, precisiones tal vez, o sea, precisar un par de cosas. La primera es, sí, el gobierno de Otto Pérez
hubo mayoritariamente una actitud de oposición, sobre todo cuando se empieza a ver el nivel de corrupción que es, pero no había una destrucción institucional. Sí. La sociedad civil no se levantaba de los espacios, oficialistas como Oliverio García Rodas tenían la mesa de justicia y seguridad. Incluso López Bonilla, por ejemplo, también tenía alrededor de esos esfuerzos cierto respeto, digamos, incluso a gente que no iba de su línea, pero podía construir terreno común. O sea, mirabas a López Bonilla concordando en cosas con la Fundación Mirnamac. Pero sí, y Helen era parte de la reforma policial, ¿verdad? Pero no en ese gobierno. Fue el gobierno anterior. Sí, pero había, digamos, había no había una destrucción institucional como sí empezó en los gobiernos siguientes. Lo inicia Jimmy en el segundo año y de ahí para allá ha sido una y digamos, intentos claros de criminalización, de modificación de leyes, peor, de o sea, lo que vemos ahora. La otra cosa es, y otra vez no es ojeriza hacia el señor, pero Salvador Pais en unas declaraciones, yo vi el transcript de una sesión del Inter-American Dialogue y en el mismo él decía la falta de cuadros de semilla. Yo no lo veo tanto así, o lo que dijo aquí que lo quiero matizar, porque, como decías, Semilla viene de ahí. O sea, la red de Semilla, había muchos, si no eran militantes afiliados, eran simpatizantes que ayudan a construir el planteamiento político de Semilla. Hay afinidad. Desde el momento, y que son parte de la red. Entonces, Semilla no entiende que esté vaciando necesariamente sociedad civil, sino son gente afín, que ha ayudado en dado momento a construir. Es que son tus cuadros, es la gente que de hecho, Semilla no tiene el aparato de gobierno para llenarlo porque nadie lo puede tener y porque además está haciendo un planteamiento de un gobierno no cleptocrático. Entonces, como lo ponía Pais, decía que había un contraste entre los anteriores gobiernos y ahora porque Semilla no tenía cuadros, no es cierto. Bueno, hay un error porque el gobierno de Jimmy, ladrones en la entrevista con Julio o una campaña, digamos, clientelar a la cual tiene que alojar gente ahí. Bueno, y lo remito a la entrevista con Julio Héctor Estrada que hizo Daniel esta semana, en donde cuenta cómo se armó el gabinete de Jimmy Morales, que es válido, ¿verdad? O sea, se echó mano de muchos cuadros, de muchos lugares. Era un gabinete más además amplio, empieza ¿verdad? a hacer aguas. Por ejemplo, el caso de salud. Empieza a hacer aguas rapidito el proyecto de Jimmy Morales y tiene que meter a gente que ahora, digamos, podríamos decir que es parte de la red extendida de Semilla, que tenían claro el modelo incluyente de salud alrededor de lo que se construyó en el Instituto ISIS. Y lo que decía Julio Héctor, que es algo que lo he escuchado de otros padres, es que Jimmy los dejaba trabajar. O sea, en ese momento, digamos, salud... Digamos, sabemos qué pasó después, pero el primer en su año momento los dejó trabajar, digamos, había una confianza, les dejó, hagan esto, ¿verdad? Y así pasó con otros espacios. Entonces creo que el mismo Quique Godoy, que estuvo ahí también ¿verdad? Sí, como comisionado de infraestructura. Comisionado de infraestructura, o sea, había... Y la otra cosa que quería decir también es, no se estaba preparado para esta ventana de oportunidad. La administración de USAID de Samantha Power hace un documento que les recomiendo buscar, que se llama, en español sería algo así como la guía de descleptocratización, Decleptification Guide. Y ahí hay un concepto que creo que es interesante y que es bastante útil. Y era como eje transversal el análisis político, pero la preparación previo a la ventana de oportunidad para introducir reformas o cambios. Todo este grupo de sociedad civil que tiene sus agendas. Y después un ex post para ver qué salió bien, qué salió mal. Se trató de meter un caballo y salió un burro y volverse a preparar, ¿verdad? Es una función sinusoidal, podríamos llamarlo. Y en este caso, lo que sucede es que la ventana de oportunidad, en la lectura que teníamos analistas y la misma sociedad civil, no estaba en este momento. Y se abre de repente, entonces es muy lógico que estén descolocados. No solo el vaciamiento por los cuadros, esta afinidad que estábamos describiendo, sino que no se estaba preparado para el tema. Entonces, va a haber que hacer un esfuerzo no solo a nivel de cuadros, sino también de esta oportunidad, saber cómo maximizarla con el riesgo que conlleva para no hipotecar del todo la infraestructura de sociedad civil. Porque estas instituciones, si bien necesitan ver cómo aprovechan para avanzar sus agendas, este va a ser un gobierno, en todo caso, si bien le va, de sentar cimientos. Y lo otro es que necesitan mantener su credibilidad. Entonces tampoco puede ser completamente ellos porra de un gobierno que no sabemos todavía cómo le puede ir. Tienen que mantenerse en el tiempo y estratégicamente, aunque suene egoísta,
ahí sí cuidar un poco su feudo para que no se les desarme. ¿Y qué pasa si sale muy mal? Hay una relación virulenta, si implosiona el proyecto arevalista del siglo XXI. Entonces, todos esos cálculos dependen obviamente de qué sector están y qué sociedades son. Y cierro con esto. El otro es el tema del financiamiento. La sociedad civil en Guatemala, lastimosamente, depende mucho de la cooperación internacional. El fondeo, digamos así, filantrópico o que viene de parte del sector privado tradicional en Guatemala está concentrado en el ecosistema CACIF. Y el resto depende desproporcionadamente de la cooperación internacional, y ha sido un riesgo ya la adaptación, digamos, al fondeo, que les deja poco para la administración y que todo tiene que enfocarse y justificarse en proyectos, y que además hay una tensión en adaptarse a las agendas que traen los donadores. ¿Cómo puedes mantener esa agenda local, pero que se inserte en esa visión internacional que tienen muchos de los cooperantes? Es un pulso que siempre han tenido que llevar, especialmente desde que se retiran los cooperantes, en ese sentido que le apostaban más a largo plazo de fortalecer instituciones como era los vikingos, les digo yo, ¿verdad? Los noruegos, que se retiraron, digamos, estratégicamente junto con los holandeses, y que lo que iba quedando un poco de eso es Suecia, que ha recortado bastante su cooperación, y que el resto viene más en esta lógica de cómo te insertas y te montas en mis agendas. Creo que has dicho varias cosas muy interesantes. La primera, bueno, acepto el matiz. Sí creo que a su pesar Semilla va a vaciar parcialmente la sociedad civil. Totalmente. Entiendo que ellos no lo vean como tal, porque, como dices, mucha parte o una parte de esas personas eran afines ya al proyecto, estaban orbitando en torno al proyecto, y Semilla los ve como parte del proyecto, aunque no trabajaran para Semilla, ¿no? Aunque estuvieran en la sociedad civil. Pero el hecho es que trabajaban en la sociedad civil y ahora van a dejar de hacerlo probablemente, ¿no? O con seguridad muchos van a dejar de hacerlo. Y es perfectamente legítimo por parte de todo el mundo, ¿no? Pero no podemos obviar ese problema, esa consecuencia de esto. Segundo, ¿cómo? Bueno, hablabas de que sociedad civil tiene que seguir haciendo su tarea, ¿no? Que en buena medida es de control del gobierno, y así es. Pero ¿qué haces cuando el gobierno tiene agendas parecidas a las tuyas? Cuando está detrás de causas parecidas a las tuyas. Obviamente no puedes entrar con no puedes entrar con una oposición brutal. Tienes que tratar de hacer avanzar tus propias agendas y aprovechar que son también, en cierto modo, las del gobierno. O sea, es un momento en que la sociedad civil puede lograr que los derechos por los que viene peleando durante décadas ganen terreno. Pero ¿cómo es posible hacer eso y a la vez mantenerse realmente independiente de un gobierno en el que además hay una serie de cuadros que han trabajado contigo en tus propias organizaciones? ¿Cómo mantener cómo lograr que no se identifique una cosa con la otra y mantenerlo separado mientras trabajas en común? Y también con el objetivo de no atar tu destino al destino del gobierno, porque sabemos que gobernar es... Exactamente, y la percepción de la gente, ¿no? Segundo, hablabas de que Semilla tenía sus propios cuadros, volviendo al tema, porque era gente afín. Sí, o sea, ahí viene el matiz. O sea, estoy de acuerdo con el matiz que me haces a mí, pero añado otro. Semilla tenía una buena cantidad de gente que puede llevar al gobierno en esos grupos de afinidad, pero es mucha la que se necesita colocar en el Estado. Es más de lo que tenían. En la capa gerencial más básica, se ha hablado en los últimos años de entre 1.500 y 2.000 personas que se necesitan para poder... Básica y local. Básica y local, que se necesita para poder gobernar el país. No creo que en el grupo afín a Semilla hubiera entre 1.500 y 2.000 personas. No tenía una estructura siquiera de ese calado. Pero además es que no te basta con gente afín. Ni siquiera en el grupo extendido que puedas tener de contactos, porque tampoco hay tantas organizaciones de sociedad civil. Pero además es que no te basta con gente de sociedad civil. Necesitas a gente con experiencia larga
en el Estado, en puestos de dirección, porque el Estado es una maquinaria muy difícil de manejar, es muy grande, es muy intrincada, es muy farragosa, las leyes operan a la inversa que como operan fuera del Estado. Responsabilidad legal. Sí. Y tampoco tenés un servicio civil fuerte del que echar mano, ¿verdad? Porque esa es la cosa. O sea, lo que tenés en el aparato estatal ahorita es... O tenés, digamos, personal de rango está politizado bajo, todo. Es un está politizado, o es personal de la cleptocracia. Yo pienso que sí hay suficiente personal para operar en esos niveles de direcciones, etcétera. Con vicios y con sus problemas. Yo creo que la mayor dificultad es identificarlos y tener confianza en ellos si vienes desde fuera, como es el caso que le... Pero creo que Luis se refiere a la capa operativa, pero hay una capa tecnocrática que a eso me refiero yo, a las direcciones, a las gerencias, etcétera, etcétera. Pero altamente politizada. Digamos, habrán cuadros rescatables. Y que sobreviven gobierno a gobierno, pero plegándose al poder de la espada. Y esa es una de las dificultades. Yo creo que hay gente con mucho mérito, con mucho conocimiento, pero necesitas conocerla y confiar en ella. Entonces, ¿cómo va a ser semilla esa criba? Me parece un momento crítico, un proceso crítico y de dificultad mayúscula. Semilla no creo que pueda colocar ahí exclusivamente a gente que viene de fuera del Estado en la que confía, etc. No alcanza. No solo no alcanza. No alcanza en términos de número, sino que no es operable el Estado solo con gente que viene de fuera. Yo quería nada más reforzar lo que dice Quique, pero en clave de oportunidad en medio de esto para la sociedad civil, y sí se tiene que plantearse un recambio generacional. Claramente. Creo que hace ratos lo hemos visto en esos espacios, están las mismas augustas y venerables cabezas de siempre, y que en este caso también dentro de que la cooperación lo ve también como una oportunidad para apoyar a gobierno y a algunas cosas en sociedad civil, tienen tal vez que plantearse precisamente la formación de cuadros en este momento para un relevo generacional muy necesario, lo veo yo, en la sociedad civil guatemalteca. Lo curioso, por lo menos en mi percepción, en la información que he logrado reunir hasta ahora, es que la gente que está negociando con Semilla para entrar en su gobierno no sería la que posibilitaría ese recambio generacional, sino más bien son los que son el recambio, ¿no? Son los que deberían ser el recambio, ¿verdad? Sí. Son gente muy preparada técnicamente que está entre sus 30 y sus 45 años y está debajo de esos liderazgos a los que tú te refieres. O sea, que son los liderazgos están mandando a los que tienen abajo porque no son ellos a lo mejor no me parece que es que los liderazgos estén mandando a los que tienen abajo, es que Semilla está buscando a los que tienen abajo. Entonces lo que corresponde es formar a la siguiente capa. A eso me referí. Lo que tú dices es un proceso que creo que debe ir en paralelo y no va a suceder ahora necesariamente. Pero en este momento, en esta coyuntura, creo que es algo que pueden poner sobre la mesa, sobre todo con sus donantes y contrapartes estratégicos. Viendo cómo no se extingue esa llama o no hay un shock después. Ahora, ¿en dónde están esos cuadros? ¿Verdad? Ese es un poco... Están en las universidades. Pues están saliendo de las universidades en ese momento. Están saliendo de las universidades, de la USAC, de la Landívar. Justamente. De múltiples universidades. Sí. Y que los tanques de pensamiento, que la sociedad civil, ¿verdad? Tenga la capacidad de absorberlos también. Porque esa es la otra, que el problema que han tenido ahorita es que están reducidos en su capacidad operativa porque no hay presupuestos, ¿verdad? Un poco lo que vos señalabas. O sea, operan a capacidad mínima, contratan un par por aquí, pero no tienen capacidad de absorber suficientes como para poder hacer el recambio generacional, ¿verdad? De poder mandar, digamos, a los cuadros que ya están formados, que ya participan, y absorber otros, pero que sea ampliado, porque lo ideal sería tener más tiene cuadros. Que ir, digamos, es muy distinto las fuerzas motrices, pero tiene que ver también con el problema de la calidad del empleo en Guatemala. O sea, la sociedad civil también ahí tiene que verse cómo se vuelve más eficiente, pero también cómo sus empleos que genera salen de la precariedad, de la simulación laboral, de esos problemas estructurales que tienen y que vienen además de que se han tenido que adaptar a la forma en que los donantes aportan para los proyectos. Hay algo interesante que ha venido sucediendo en los últimos años y tiene que ver con cómo la propia cooperación internacional está facilitando o impulsando ese relevo de liderazgos, ¿no? Y la manera que yo percibo en que lo han intentado y lo han propulsado en cierto modo ha sido
no negociando cambios de liderazgo dentro de las organizaciones, sino apoyando a organizaciones nuevas que suponen un recambio a nivel organizacional, no a nivel de individuos. Y al suponerlo a nivel organizacional también acoge a nuevos líderes, ¿no? Pero se ha dado también, no sé si ustedes lo han percibido, pero con el auge de organizaciones como Diálogos, como el CNE, me parece que incluso en los medios de comunicación, ¿no? Algo que... ¿Y te parece una intención explícita o más...? Digamos, en mi conversación con fundaciones, con organismos de cooperación internacional, siempre existía la duda de quién es nuevo y está haciendo cosas interesantes. ¿Cómo apoyamos a gente que no está haciendo lo mismo de siempre, ¿no? ¿Cómo logramos oxigenar la vida de la sociedad civil, ¿no? Eso sí era explícito. Y eso es interesante, digamos, en este contexto particularmente, porque, digamos, Semilla va a necesitar esos cuadros nuevos y si ya tenés, digamos, cierta formación o cierto... pero pasa el problema de que los vas a dejar sin esa materia prima, que es muy nueva, porque además ¿cuánto tiene este proceso que vos estabas señalando? Unos pocos años. 7, 8, 9 años quizá. Hay otro elemento que a mí me interesa y es pura percepción. Quiero cotejarla con ustedes, ¿no? En 2015, 2016 todo parecía que iba viento en popa. Las organizaciones estaban teniendo una visibilidad, la organización popular, pero también la sociedad civil estaban teniendo una visibilidad mayúscula, pero a mí siempre me pareció que no estaba preparada para esa victoria, ¿no? Porque no había nada construido. En cambio ahora estábamos bajo mínimos, ¿no? Hace un año todo el mundo estaba desmoralizado, hace 5 meses todo el mundo está desmoralizado, pensando que las ventanas se habían cerrado por 10 o 12 años, que íbamos a estancarnos en un régimen autocrático, autoritario, bárbaro. Y sin embargo, mi impresión es que la sociedad civil, contrario a lo que mencioné, matizando lo que mencioné antes, está mejor preparada. Digamos, se han pensado mejor ciertas cosas a largo plazo, ¿no? En vista de que parecía que todo se iba a cerrar, había algunas organizaciones que sí estaban tratando de decir, bueno, ¿y cuando salgamos de esta qué, no? Y necesitamos este tipo de arquitectura legal para combatir, por ejemplo, la corrupción, para promocionar la integridad. Y eso, en este momento en el que milagrosamente no ganó uno de los partidos promovidos por el establishment, es un gran apoyo. Es todavía, iba a decir una semilla, pero lo voy a evitar. Es todavía algo muy incipiente, muy menor, pero hay algo construido, hay principios de cimiento que permiten construir más rápidamente que si eso no hubiera ocurrido. Y para lo que no estábamos listos o no teníamos nada, creo yo, en 2015. No sé si estoy de acuerdo, porque a bote pronto pienso en la mesa anticorrupción, que sé que Diálogos estaba llevando, especialmente de hecho con la bancada Semilla, que sí tienen, digamos, un producto muy interesante respecto al abordaje anticorrupción y que creo que sobre eso va a construir mucho del esfuerzo que entiendo que la vicepresidenta va a liderar con el gabinete anticorrupción. Y pienso en CNE, que es un esfuerzo más incipiente todavía que Diálogos, pero que sí tiene perfilada la agenda de reforma de la gobernanza económica. Y es algo sobre lo cual construir. Creo que, por ejemplo, en servicio civil no hay una profundidad que es vital en este país tenerlo, porque no es una ley de servicio civil, es un proceso de reforma, modelo. Exacto, y de consolidación de un modelo meritocrático de servicio civil. Que es una reforma profunda. Que te obliga a una transición, que en la cual, por ejemplo, yo creo que hay que involucrar actores. Me parece ahí que para tener, digamos, un soporte no solo técnico, sino también político, habría que involucrar a países, por ejemplo, del sudeste asiático, que uno piensa, digamos, en esas eficiencias que tienen los aparatos estatales de Corea, Taiwán o Japón, más allá de lo que puede traer el músculo de no solo de financiamiento, sino también técnico de países latinoamericanos como Chile o el músculo de Estados Unidos, pero necesitas eso como para que apuntalarlo de otras formas y casos de estudio que te permitan saber cómo salimos de un botín como es el estado actual a tener esa capa tecnocrática que habíamos hecho alusión, etcétera. Pero más allá de esos dos casos, me cuesta en este momento, tal vez sí lo hay, pero no veo, por ejemplo, la profundidad en términos de reforma del sistema penitenciario, del mismo sistema de justicia, digamos. Hay unos errores
políticos y también creo que técnicos, aunque no quiero meterme en Honduras de campos que no son los míos, en la propuesta de reforma del sector justicia que quedó truncada en el 2016 y que no hay, digamos, que es tan necesaria para el país. Lo estamos viendo, está haciendo agua la justicia y no veo una hoja de ruta clara, una metodología que nos lleve, entendiendo que se requiere una correlación de fuerzas políticas, pero digamos esa claridad de ideas. Otra vez regresando al modelo de la administración Power de USAID, ese análisis previo para maximizar la ventana de oportunidad. Creo que sí nos pensó otra vez el dedo a la puerta, excepto esas dos cosas que sí, y solo perdón. O ambiental tampoco. No. Digamos, yo estaba pensando, por ejemplo, en esos dos ahí casos, el Yarna tal vez se ha hecho en algo. esos dos casos emblemáticos, el Yarna, pero digamos, lo del Yarna no es nuevo, ya tiene bastantes años. Hay una propuesta que creó la Universidad Rafael Landívar general hace también 2-3 años. Son los más notorios. Creo que también se han pensado los problemas del país de una manera más sistemática, se han reflexionado más a fondo. Las conversaciones para la reforma del sector justicia son parte de lo que yo tenía en mente cuando lo estaba diciendo, aunque técnicamente haya cosas que se puedan mejorar, pero sí hizo una reflexión robusta desde la que nos podemos aupar, el tema electoral. Y también no dejaría de lado, y esto no tiene tanto que ver con las propuestas, que si las hay, las desconozco profundamente, pero con la articulación de fuerzas, ¿no? Yo veo que en los últimos años ha habido esfuerzos de alineamiento, de conversación, de construcción conjunta, que hoy han aflorado claramente con el papel de las autoridades indígenas ante esta crisis, ¿no? Pero que no han sucedido de manera espontánea. Han sucedido porque llevan años trabajando en esto. Hace un par de años yo asistí a una reunión en la que ya creo que eran 14 autoridades nos convocaron para decirnos: queremos empezar a activarnos de manera conjunta para afrontar los problemas nacionales. Queremos ya... Esto era lo que decían, ¿no? Queremos sacar la cabeza un poco más de nuestras comunidades y trabajar colectivamente para resolver los grandes problemas del país. Vamos a seguir trabajando cada uno en nuestro territorio, pero queremos tener una voz mucho más sólida, una visión más fuerte y una visión más centrada también en el país, porque vemos que clarísimamente los grandes problemas del país nos afectan a todos y tenemos que tener un papel para cambiarlo, ¿no? Yo tal vez un elemento que pondría, digamos, por una experiencia reciente, es que si hay un acercamiento ahorita del pequeño grupo de transición del gobierno con espacios que, llamémosles tanques de pensamiento, con centros de investigación, con, digamos, estos grupos que generan algo de investigación, algo de información sobre estos temas, que se han especializado en ciertos temas para obtener propuestas. Eso está pasando ahorita mientras hablamos, digamos. Es un esfuerzo que está caminando. Yo lo veo caminando bien, ¿verdad? Por un acercamiento reciente que pude ver y que creo que está generando una dinámica interesante porque además se ve diversidad, ¿verdad? Es bastante amplio, diverso. Falta, creo yo, el componente, obviamente, más campesino, indígena, a ver qué propuesta tendrán. Esa parte sí no está, ¿verdad? No, sí se está trabajando. Bueno, por otro lado, pero no en este esfuerzo que yo te decía. Yo creo que sí, por si otro... después te... Ok, pero el punto es, sí se está dando, ¿verdad? Y es una dinámica que todos los que están ahí dicen digamos, no lo recuerdan de los últimos 2 gobiernos, digamos, con esta seriedad, con esta necesidad de hacerlo de una forma más sistemática, con cronogramas, con algunos productos ya que se quieren tener. Lo que falta es ver qué tanto el gobierno va a tener capacidad de operarlo, qué tanto el gobierno lo va a tomar, ¿verdad? Porque si bien el gobierno está participando, o sea, el gobierno electo, ¿verdad?, está participando, todavía se ve como algo, bueno, aquí les vamos a dar, miren esto, aquí está, hay consenso en estos temas, en estos no hay consenso, ¿verdad? Y a ustedes les toca operarlo, ¿verdad? Pero ojalá fuera un esfuerzo continuado, sistemático y de acompañamiento casi permanente, ¿verdad? A ver, eso sería algo para analizar. Varias cosas. En el tema. Sí, varias cosas. Primero, es como contraintuitiva un montón de cosas. Semilla tenía el programa de gobierno, que esos son un chiste al final, ¿verdad? Esos son parte de la propaganda electoral, pero se tomaron en serio el ejercicio. Sí, sí.
más desarrollado, digamos, de la oferta política que había en este momento. Y contraintuitivamente a eso, sí, estoy de acuerdo con vos y yo lo veo. El equipo de transición de Arevalo muestra más apertura para recibir insumos y para incluirlo. Y creo que es el talante del presidente y que se traslada a su equipo. Pero, digamos, tanto la parte que están haciendo José Sanabria, Cristian Espinosa, Carlos Ramiro Martínez, o está haciendo Ana Glenda Tájer, está haciendo Oscar Villagrán, Abelardo y Pinto y Jonathan Mencos, va en esa dirección, a pesar de que parece tener las ideas más claras, entienden en clave de gobernabilidad, incluir a estos actores y que va en contra de esas narrativas precisamente de son muy cerrados, son muy ensimismados. No, yo sí, esa narrativa. Creo que hay un déficit de comunicación todavía para que eso se vea. Eso ha pasado en las primeras semanas. ¿Qué el cosa? ensimismamiento, pero era como una reacción poco de todavía estoy asustado de que quedé y no tengo como... No sé cómo lidiar con no sé cómo lidiar con eso, pero yo creo que sí ha ido... Y creo que ha sido lento, pero ha ido mutando un poco. Y creo que tal vez ha sido más la parte política y de operadores que necesita todo el gobierno, pero este esfuerzo, sobre todo, creo que desde la incorporación de Ana Glenda. Y ahí es donde te digo que creo que hay trabajo hecho, digamos, por organizaciones de movimientos sociales. Más amplio el famoso diálogo. Pero hay otras cosas que más allá de lo que uno ve, porque uno ve los comunicados que sale de esa mesa que hay de sector privado, que es un sector privado además que ahora incluye al ala reformista, las cámaras que no están en CACIF o asociaciones como el CNE y la parte de autoridades indígenas, pero hay otras mesas también que se están trabajando que no tienen la publicidad y que creo que sería bueno en la narrativa precisamente de ese ensimismamiento que se le ha achacado a Semilla y que creo que es real en términos de operadores políticos, interlocución, digamos, en medio del pantano, digamos, ¿verdad? Pero que desde el punto de vista de prepararse para gobernar, han aprovechado en ese sentido la transición más interesante a como lo han hecho proyectos menos preparados para gobernar, que realmente estaban preparados para depredar como era lo que nos trajo Vamos. Y esa larga transición. Tiene sentido que quien no quiere gobernar, sino depredar, no se prepare para gobernar. Claro, pero digamos, o sea, llevamos 2 transiciones largas y la de Vamos, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero no sabíamos ni droga a esa gente. No. La primera puesta en escena de su equipo de seguridad fue llegar con Bukele y nos destapaban allá los Dedet y aquellos fósiles de Abemilgua y era una cosa que de hecho se cayó parte de ese equipo antes de que asumiera Yamatei, pero no teníamos idea. Y que se pierden que se pierden en esa dinámica de simbolismos de te entrego los papeles del ministerio, ¿verdad? Y mira las cajas, pero lo que iba este gobierno no se perdió en eso. Pero acordémonos que Yamatei asumió incluso sin gabinete y fue haciendo unos nombramientos así, todos micos en su momento. Jimmy se le cayeron unos nombramientos, me recuerdo yo, en comunicaciones. Yo creo que Jimmy pero ahora podría alegarse lo mismo, ¿no? Por motivos distintos. Es distinto. Pero creo que están protegiendo, digamos, se sabe, digamos, por dónde puede ir el gabinete, pero se está protegiendo porque están bajo lo sabes político. Tú y 4 personas más, pero digamos no es público. Sí, no es público. Y lo mismo podía decirse del gobierno de Jimmy Morales. No, porque no era un gobierno bajo ataque político ni sufriendo un golpe de Estado. Por eso digo que son motivos distintos, pero la percepción hacia afuera puede ser a estas alturas no se sabe. Por un tema de percepción, es que ha habido un déficit de comunicación en Semilla. Yo sí les sigo pidiendo a ellos que dependen como el agua de veras de tener una buena comunicación para la viabilidad de su proyecto político. Necesitan ahí sí mejorar un poco su juego. Pero bueno, yo voy a cerrar la conversación porque está muy interesante, pero tenemos el compromiso de darle seguimiento. No el compromiso de Quique, sino el compromiso del grupo, creo yo, de darle un seguimiento y poder analizarlo. Del grupo, pero que lo va a hacer Quique. Oye, Quique lo prometió. Pues. Empecé contento la conversación y ahora después ya he ido porque le preocupan los sentimientos de todo el mundo menos los míos. ¿No? Estoy contento y creo que es la primera vez que digo que estoy contento desde que vine aquí y no ¿Es me cierto, pregunto Quique? por qué. No, ¿por qué estabas contento? No, ahora no te lo ya no estoy contento. Tienes que contar por qué estabas contento. Estaba contento. Porque habíamos convivio, ¿no? El convivio con ustedes y les veo a cada rato. Sí. Qué aburrido. No, estoy contento porque ayer sucedió una noticia que pasó bastante desapercibida, pero la Asamblea de Naciones Unidas votó a favor de una suerte de convención mundial tributaria que
podría cambiar un poco el desequilibrio de poder entre los países ricos, los países desarrollados y los países del sur global, ¿no? Se ha encargado la creación de un comité intergubernamental para darle una nueva forma, crear una especie de nueva arquitectura tributaria global en la que los países que están rezagados tengan más cosas que decir, tengan mayor capacidad de negociar en función de sus propios intereses y de su propio bienestar frente a los países del norte global. De esa cuenta, países como Estados Unidos, Suecia, España, etcétera, votaron en contra de esta resolución o de esta iniciativa presentada por algún grupo de países africanos, ¿no? Entonces es apenas un comienzo. Ahora se desencadena un proceso que implica pues, la creación de este comité y toda una suerte de propuestas y mecanismos para tomar decisiones, pero es un buen principio y es algo, yo creo que inédito en este nivel y en materia tributaria hasta ahora, un poco en la estela de lo que vienen pidiendo, sugiriendo algunos de los grandes popes de la economía mundial, como lo mencionaba Javier antes de la sesión, como Piketty, ¿no? O como Stiglitz. Hablábamos que ese es un tema que creo que hay que hablarlo más, ¿verdad? Hay que ahondar un poco y lo dejamos. Yo quiero dejarlo como una... Solo lo quisiera amarrar. Solo no prometo nada. Está bien, no hay promesas, pues, pero lo vamos a... Las ideas vienen desde hace un montón de tiempo alrededor de esto y es el comportamiento de ese capital mariposa, como le llaman algunos, buscando sus sedes, por lo menos formales, buscando paraísos fiscales, evitando los regímenes de impuestos, de hecho, del mundo industrializado moderno. Y esas conversaciones, digamos, se empiezan a sistematizar y a presentar con un gran debate que lo dominó en todo el 2012, alrededor de la publicación de Tomás Piketty, de ese libro de Capital del siglo XXI, que después tuvo una reacción de señalarle errores metodológicos, de cálculo. Deirdre McCloskey lo hace pedazos cada vez que puede, la tesis, pero reconoce que es un esfuerzo muy serio de parte de Piketty. Y hay un debate alrededor de si ese fenómeno tiene que ver como lo describe Piketty, la explicación histórica que da de la acumulación y cómo el crecimiento económico tiende a ser menor que la renta del capital, que es básicamente esa ecuación. Pero en general no lo niega ni siquiera la misma McCloskey. Solo tal vez gente como Milei que lo ve como una especie de competencia que pueden tener los países para traer inversión y todo, que sí se puede usar ese tipo de herramientas, pero más hay una observación a que sí existen paraísos fiscales que tienden a ser los países más corruptos con los estados más deficientes y que este esfuerzo viene una estela 10 años después de estas conversaciones serias que se empiezan a tener de esos autores que estabas mencionando, Stiglitz, Krugman, Piketty, y la reacción que tienen del otro lado neoclásicos. Y que traído a Guatemala, y de esto hay varias publicaciones, ¿no? Pues uno piensa Oxfam en lo sacó, sí. Plaza Pública lo sacó. Estoy pensando en concreto, no en el trabajo del ICEFI, sino en la distribución de las cuentas nacionales, ¿no? Sí. En la distribución de las cuentas nacionales se ve cómo en la última década, por lo menos, o en las últimas 2 décadas, no recuerdo ahora mismo, la proporción de renta que produce el capital va creciendo y la proporción de crecimiento económico de los ingresos de los trabajadores va mermando con respecto al total. Y eso que Guatemala partía de un lugar en el que ya estaba completamente invertido con respecto a la mayoría de los países. Normalmente en los países el peso del salario es mucho mayor que el peso del excedente bruto de explotación, ¿no? Que digamos es la renta del capital, lo que no produce el trabajo, sino lo que produce el capital. Aquí estaba completamente invertido, desajustado con respecto a buena parte de los países del mundo y aún así sigue exagerándose. Los trabajadores ganan cada vez menos y la renta del capital produce cada vez más. Y solo voy a meter una última con ese tema y es que es necesaria para acompañar esas conversaciones y es la crítica a las métricas de responsabilidad social empresarial o ESG en inglés, respecto que hacen el caso precisamente que hay que dejarle la cancha al sector privado
y que se puede a través de eso generar incentivos de externalidades positivas pensando en Estado, y que se ha probado que no funciona así. O sea, tú puedes medir a empresas, por ejemplo, en este país, que tienen un comportamiento en términos de generar conflictividad, generar impacto ambiental, pero que tú miras sus métricas de ESG y son impecables. Entonces, estas conversaciones hay que tenerlas respecto precisamente a los impuestos, a las rentas existentes y al comportamiento de externalidades y cómo esas se socializan, que básicamente, digamos, para reducirlo, no a la pluralidad, pero para transmitir la idea, es el tema de privatizar siempre las ganancias y socializar las pérdidas o las externalidades negativas en este caso. Pero bueno, mucha, voy a cortar el tema aquí porque yo creo que eso da para una serie de programas, una serie de 8 programas que vamos a hacer. Y de gente que sabe más que nosotros. No, pero yo creo que hay que armarlo para poder tener esa discusión. Sí, para poder tener esa discusión y ahondar en el tema, porque estos espacios permiten ahondar mucho, así que creo que vamos a eso. Pero vamos a cortar ya esta tangente. Así que gracias, mucha. Por favor. Gracias. No, gracias. Creo que estuvo alegre. Así Estuvo que bueno. platicamos en el próximo tangente. Chao. Pronto. Adiós.